Buenos días, doctor. Yo soy Alfa Lucía Noriega Bolaños, residente de cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Mariano Galvez, sede Quetzaltenango. El día de hoy voy a hablar acerca de las técnicas que se utilizan en exodoncia, pero antes de ello hay que mencionar y recordar que el paciente debe estar bajo una buena técnica anestésica de tal manera que no sienta dolor durante el procedimiento. Luego es necesario poder desinsertar las fibras del ligamento periodontal del diente. A este procedimiento se le conoce como sindesmostomía. Además, es necesario poder seleccionar el fórceps adecuado para cada diente y posicionar las puntas de manera que estén paralelas al eje longitudinal del diente. Además, se deben colocar las mismas puntas en la raíz sana y no en el esmalte de la corona. Y hacer mención que si el operador es diestro, debe sujetar firmemente el fórceps con la mano derecha para evitar algún tipo de deslizamiento del fórceps y que esto pueda lastimar al paciente. Ahora sí, comencemos. En un incisivo central superior, primero hay que saber que la anatomía de la raíz es cónica y la tabla ósea vestibular es muy delgada. Después se debe seleccionar adecuadamente el fórceps, siendo este el 150, 10 o 286. Se debe colocar primero el elevador tanto por vestibular como por palatino y realizar las sindesmostomías de manera que llegue lo más apical posible. Luego se debe de tomar el fórceps y se deben de realizar movimientos de luxación que permiten a la rotación del diente y movimientos de lateralidad vestibulo-palatinos, donde se tiene una mayor movilidad, de preferencia hacia vestibular. Y es así como se puede tener el incisivo central superior. A pesar de que tiene una raíz más aplanada en sentido mesiodistal, permite una mejor rotación que en los dientes anteroinferiores, de tal manera que se debe realizar la extracción con el fórceps número 150. Se debe realizar movimientos de lateralidad sin prevaleciendo el movimiento vestíbulo palatino y también se debe combinar con movimientos de rotación. Primero se realiza la sindesmostomía lo más apical posible. Tanto vestibular como palatal. Y luego se debe posicionar el fórceps y realizar movimientos de lateralidad y de rotación. Y es así como se tiene el incisivo lateral superior. Anatómicamente, este diente presenta la raíz más larga, sin embargo tiene una ligera variación, pues es un poco aplanada en sentido mesiodistal, lo cual limita mucho los movimientos de rotación y además presenta la tabla ósea vestibular muy delgada, lo que limita el movimiento hacia vestibular. Se realiza utilizando un fórceps número 150 o también se puede utilizar un fórceps número 99A o el 10, sin embargo este no es muy utilizado. Realizamos la sindesmostomía del canino por vestibular y por palatal. Y se realiza cuidadosamente los movimientos de rotación y los movimientos
de lateralidad se realizan con cuidado. En estos casos es mejor realizar una buena sindesmostomía hasta llegar a apical, de manera que el diente salga solo, a estar luchando y destruir la tabla ósea vestibular. En el primer premolar superior, debido a que anatómicamente presenta dos raíces, una por bucal y una por palatal, es necesario recordar que la fuerza de rotación y de lateralidad debe ser muy controlada para evitar fracturar los ápices de la raíz palatina o bien los ápices de la raíz vestibular. Por lo tanto, se debe realizar una muy buena sindesmostomía para desinsertar las fibras del ligamento periodontal y luego con un forceps número 150 se deberá traccionar con mucho cuidado la pieza en sentido rotacional y con mucho cuidado en sentido vestibular, pues no se quiere fracturar la raíz palatina. El segundo premolar superior tiene la variante anatómica que presenta una raíz única o una raíz uniradicular, pero esta raíz es aplanada en sentido mesiodistal, por lo cual se tiene que hacer énfasis al cuidado de extraer la pieza para no fracturar la raíz. Además, los movimientos de lateralidad deben ser muy controlados y se debe realizar mayor fuerza en vestibular que en palatal. Se debe realizar con un forceps número 150 para poder realizar bien la extracción. Procedemos a realizar la sindesmostomía por vestibular y por palatal. Y con el forceps número 150 se procede a realizar cuidadosamente los movimientos de rotación y los movimientos de lateralidad más hacia vestibular con cuidado de no fracturar la raíz y también ir incorporando los movimientos de rotación de tal manera que hemos sacado el segundo premolar superior. En cuanto a la extracción de los molares, hay que mencionar específicamente al primer molar superior, pues este tiene una raíz palatina más grande y más gruesa que el segundo molar superior, y el tercer molar superior presenta variaciones en la raíz. Por tanto, hay que tener en cuenta que entre más posterior se realice una extracción, hay más posibilidad de que se fracture la raíz. Es por eso que entre más posterior se encuentre la pieza, hay que realizar una mejor sindesmostomía para poder sacar fácil la pieza y así evitar que se fracturen las raíces. Para esto se utilizan dos tipos de forceps. Está el 18R y el 18L. El 18R es para sacar las muelas del lado derecho y el 18L es para las piezas del lado izquierdo. Esto gracias al nombre que tiene en inglés. Primero se realiza la sindesmostomía adecuadamente por vestibular y por palatal. Y bien sea el caso de 18R o 18L, hay que tomar la pieza
y realizar pequeños movimientos de rotación y pequeños movimientos de lateralidad, teniendo en cuenta que se debe realizar un poco más hacia vestibular, pues la raíz palatina está más atrapada. Y es así como sale el primer, segundo y tercer molar superior. La fuerza que más se utiliza es la bucolingual, de tal manera que la fuerza rotacional es casi innecesaria y poco utilizada. Por lo tanto, la fuerza bucolingual es lo suficientemente capaz para extraer el diente, pero se debe hacer con sumo cuidado. Además, se utiliza un forceps número 151 o uno similar que sea en sus puntas. Entonces se procede a realizar la sindesmostomía tanto por vestibular como por lingual. Y con el forceps número 151 se realizan movimientos de vestibular hacia lingual, con mucho cuidado de no fracturar la pieza. Es fundamental recordar que los caninos son conocidos por su raíz larga, por lo tanto estos tienen una raíz cónica y muy larga, pero la tabla ósea vestibular es muy delgada, por lo cual a la hora de tratar de hacer una extracción es muy común que se fracture la tabla vestibular. Para ello se necesita realizar una muy buena sindesmostomía y además se realiza con un forceps número 151, pues generalmente en sus puntas estas están curvas, listas para poder realizar la extracción de la pieza sin que moleste el carrillo del paciente. Se realiza la sindesmostomía y se toma el canino realizando movimientos de lateralidad, pero con mucho cuidado de no fracturar la tabla vestibular, y movimientos de rotación para poder extraer el canino inferior. Para la extracción de los molares es indispensable poder identificar si las raíces están fusionadas o no, de tal manera que si las raíces se encuentran fusionadas es mejor utilizar un forceps número 151 o 117. Sin embargo, si no están fusionadas, se puede utilizar un forceps número 16 o un forceps número 23. A esto se le conoce comúnmente como cuerno de vaca, gracias a que está muy angulado o muy curvado, de tal manera que permite la inserción dentro de las raíces de los molares y además funciona como elevadores gemelos. Entonces se debe realizar la sindesmostomía por vestibular y por lingual, y con el forceps número 16 se debe realizar movimientos vestibulares y linguales junto con los movimientos rotacionales. Y es así como salen los molares inferiores. Además, se menciona aquellas piezas que ya no cuentan con la corona clínica y que solo cuentan con la raíz dental. Para esto se puede utilizar un forceps número 65 o 69 para poder extraer los restos radiculares.